Bien, hermanos, vamos entonces aquí a continuar rápidamente un resumen de lo que se ha dicho en estos últimos domingos. Hablamos acerca, el bosquejo de este capítulo específicamente tiene que ver con qué es un pacto y cuál es la función de un pacto. Entonces, cuando hablamos de qué es un pacto, rápidamente, me gustaría escuchar un par de opiniones, o no de opiniones, de lo que ya se ha dicho aquí en la clase respecto a lo que es un pacto. ¿Recuerdan? ¿Algún hermano que quiera ayudarnos? Un compromiso entre dos partes. Bueno, eso sería una definición general, ¿no?, de lo que es un pacto. Pero vamos a ser un poco más específicos en términos bíblicos. ¿Qué entendemos? Un contrato con sanciones donde Dios es quien pone condiciones y la criatura pues obedece. Exacto. Ahí vamos añadiendo otros elementos, ¿no? Las sanciones, es Dios el que los establece, ¿verdad? La criatura solamente tiene que recibir o estar dispuestos a someterse. Muy bien. ¿Algo más? Oh. Las sanciones son introducidas al compromiso para darle formalidad al compromiso. Exacto. Dale el micrófono para que lo oigan todos y quede en el audio. Que es importante resaltar que las sanciones son introducidas a un compromiso para darle formalidad al compromiso. Y bueno, agregando algo más, que esa es la formalidad para que las dos partes estén de por medio, en este caso bíblicamente hablando, las sanciones está por parte de las dos partes. Ese compromiso, si no hay un cumplimiento, entonces de por medio está la vida de los participantes de ese compromiso. Exacto, muy bien. Eso, hermanos, es sumamente importante porque, como hemos dicho, no se trata solamente de un compromiso, ¿verdad? Una persona puede prometer algo, pero eso no es garantía de que lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le da formalidad a estos pactos, a estos compromisos? Las sanciones. Sanciones, obviamente, establecidas por vamos a decir, el diseñador o el que hace el contrato. En términos bíblicos, ¿quién es el que inicia los contratos siempre? Dios, ¿verdad? Entonces, Él es el que establece las sanciones, ¿no? Y son sanciones en ambas direcciones, como decía Dani. Tanto Él se compromete y Él, por ejemplo, solo para acordarnos de un ejemplo, cuando el pacto de Dios con Abraham, ¿quién fue el que pasó en medio de las partes? Dios. Entonces, las sanciones en ese caso, ¿sobre quién recaían? Sobre Dios. Pero también hay otras ocasiones donde las sanciones recaen también sobre la otra parte del, pues vamos a decir, del pacto, ¿no?, o del contrato. Muy bien. Entonces, rápidamente, es un compromiso asegurado. Obviamente, para que esté asegurado, tienen que haber sanciones, amenazas, lo que ustedes ya dijeron hace un momento, para garantizar el cumplimiento, ¿verdad? Ya se dijo también, son de la propia y libre iniciativa de Dios. Aquí el hombre no tiene, en este sentido, no tiene que ver para nada, es porque a Dios le plació. Donde Dios se compromete a hacer el bien, Dios impone sus pactos y determina los compromisos. Obviamente, si Él es el que los hace, pues Él es el que impone o determina cuáles son esos compromisos o esas sanciones. Y cada pacto provee bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. ¿Ok? Dios no prometió vida eterna por naturaleza. Por naturaleza, Dios hizo un pacto natural al principio, en el Edén. ¿Y qué pasó con ese pacto?
Adán fracasó. ¿Se cumplió la sanción? Dijo, el día que él coma, ciertamente morirá. Y no solamente él, sino que de hecho eso quizás lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la cabeza federal. No solamente él, sino a todos los que él representó. ¿Y a quiénes representó Adán? Así que si nos vamos, vamos a decir, a un pacto de tipo natural, todos los hombres están en condenación, están bajo condenación. Pero bueno, avancemos. Las sanciones, ya hablamos de las sanciones, están ahí para garantizar que se cumplan los contratos. Vimos algunos ejemplos. Esa es la conclusión. Y la última vez hablamos de esto: materia y forma de un pacto. Materia y forma. ¿Qué entendemos por materia? ¿Recuerdan? Lo que constituye el pacto. ¿Cuáles son los compromisos, verdad, que se contraen en dicho pacto? Eso es la materia, ¿no? La esencia misma del pacto. ¿Y la forma? Ustedes lo saben. Las sanciones, las amenazas, ¿no es cierto? Eso otra vez, eso es lo que le da un acabado formal a los pactos. Son esas sanciones o esos juramentos, como aparece ahí, son los juramentos bajo maldición los que le dan un acabado formal a los pactos divinos. Que de otra manera, como vimos en Hebreos, el pacto no es confirmado hasta que no se jura la muerte del testador, ¿no es cierto? Eso es lo que le da formalidad a los pactos. Entonces, eso entendemos por materia y forma. Esto es básico, hermanos. Esto todos debemos tenerlo claro para entender lo que sigue más adelante. Bueno, vamos entonces a continuar ahora sí. Y vamos a ver cómo nos va con esta tabla. Tiene mucha información, aunque son unas cuantas palabras ahí que requieren obviamente interpretación. Requieren su interpretación, su análisis. Así que vamos a ver, yo espero con la ayuda del Señor que podamos entender lo que queremos decir con esta tabla. Las imágenes, yo creo, y bueno, según los estudiosos también, las imágenes ayudan a retener muchas veces más un concepto, ¿no es cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, eso no está en la Biblia, pero es verdad que las imágenes nos ayudan a retener mejor, ¿no? Así que, bueno, vamos adelante. Hermanos, y todavía estamos dentro del tema de materia y forma, si se dan cuenta, ¿verdad? Materia y forma. Esta tabla es mucho más amplia que la anterior, por supuesto. Y lo que habíamos dicho, hermanos, es que a partir de esto de materia y forma, entendemos que en las Escrituras hay dos clases de pactos, en términos generales. Hay dos clases o dos tipos de pactos. Ahí ustedes pueden ver cuáles son los dos tipos de pacto. O un pacto de ley o uno de promesa. Y me anticipo, por si acaso, lo vamos a ver más adelante, pero me anticipo a decirlo para que no haya confusiones mientras estamos avanzando en la clase. Me anticipo a decir que hay pactos que tienen de las dos cosas. Tienen tanto ley como promesa. ¿Ve? No está limitado solamente a una o a otra, ¿verdad? Pero claro, hay pactos que, aunque tienen los dos elementos, tienen ley y promesa, específicamente está más enfocado o está más direccionado hacia uno de estas materias. Y entonces pienso, por ejemplo, en el pacto abrahámico, dicho sea de paso, ya lo mencioné hace un momento, así que voy a seguir con el ejemplo de Abraham. Dios se compromete, pasa por el medio de los animales, las sanciones recaen sobre él. Sin embargo, hermanos, hay algo interesante.
Dios le prometió a Abraham una descendencia sin número, se la dio, ¿verdad? Una descendencia, bueno, tanto física como espiritual. Dios le prometió una tierra y se la dio. Eso no dependió en nada del hombre, ¿no es cierto? Okay. Ahora, el disfrute de esa tierra que Dios les dio a su descendencia, eso ya no dependía de Dios. Eso ya de quién dependía. Exactamente. ¿Ve? Entonces, vemos ahí un ejemplo de cómo un pacto puede contener ambas cosas. Sin embargo, vamos a decir, la materia, la esencia del pacto es, por ejemplo, en el caso de Abraham, es promesa. Pero bueno, seguimos adelante. Los compromisos pactuales, hermanos, entonces se basan en preceptos y promesas. Ahí ustedes lo pueden ver. Preceptos o leyes y promesas. Basados en el equilibrio de los preceptos y promesas en un pacto dado y en cómo las sanciones se relacionan con estos preceptos y promesas, comenzamos a ver, como les dije, dos tipos de pacto. Un pacto que condiciona el disfrute de sus bendiciones a la obediencia a preceptos, tiene un carácter diferente a uno que dispensa gratuitamente las bendiciones. Otra vez, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay pactos en los cuales Dios condiciona el disfrute de las bendiciones. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel, sí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pregunta, ¿la bendición o el disfrute de ese pacto de qué dependía? De la obediencia a dicho precepto. Es condicional, exacto, en ese sentido. Entonces, es un pacto que condiciona el disfrute de sus bendiciones a la obediencia de preceptos. Obviamente, el antiguo pacto está lleno de preceptos, como ningún otro, ¿no es cierto? Definitivamente entendemos que ese es un pacto de obras en ese sentido. Y por supuesto su carácter es diferente a uno que solamente dispensa gratuitamente sus bendiciones. Un pacto basado materialmente en un compromiso de obediencia a un mandato es un pacto de obras. Yo creo que esta fue una pregunta que hicieron una vez en línea. Porque a ver, voy a ver si puedo aclarar esto aquí antes de continuar, porque ya lo dije. O sea, hay una confusión, porque lamentablemente cuando se habla de un pacto de obras solamente nos remitimos a Génesis 2:17 y creemos que ese es el único pacto de obras en todas las escrituras. Y que pues Adán rompió ese pacto, entonces, ¿verdad? Después lo que vino fue un pacto de gracia, en Génesis 3:15. Entonces, hermanos, entiéndese esto. Bueno, ya se ha dicho otras veces, pero quiero que esto quede muy claro. Cuando hablamos de pacto de obras, pacto de gracia, hermanos, como estamos diciendo aquí, si el carácter principal de dicho pacto es la obediencia a una ley, ese es un pacto de obras. ¿Por qué? Porque el disfrute de las bendiciones de ese pacto depende enteramente ¿de qué? De la obediencia a esas leyes. Es un pacto de obras. Así que en ese sentido, el antiguo pacto es un pacto de obras. Ahora, un pacto basado materialmente en un compromiso de promesa es un pacto de gracia. Yo entiendo, obviamente, que en gran sentido el pacto abrahámico es un pacto de gracia también. Porque allí Dios está prometiendo libremente. No dependía de nada que Abraham tuviera que hacer. En ese sentido es un pacto de gracia. Porque Dios está dispensando su favor, su misericordia. Ahora bien, no es el pacto de la gracia, oigan esto, ese no es el pacto de la gracia en el sentido de que Dios desde entonces ya prometió no, en el sentido de que Dios ya estaba
diciéndole, prometiéndole a Abraham una justificación por la fe sola. ¿Ve? Eso es otra cosa. El pacto de la gracia, eso viene después, en el nuevo pacto. Pero sí es un pacto de gracia, el pacto abrahámico, en el sentido de que Dios está dispensando su favor y su misericordia libre y voluntariamente, independientemente de si el hombre tuviera que obedecer algo. Ahí no había condición. Entonces, otra vez, estamos hablando de dos clases de pacto, uno de ley y uno de promesa. El de ley, ¿qué demanda? Obediencia. A eso nos referimos con restipulación. ¿Ve? En un pacto de obras, hermanos, usted tiene que ganar la recompensa. Así de fácil. En un pacto de obras, usted tiene que ganar la recompensa. Obtiene lo que invierte. Recoge lo que siembra. Obedece y es bendecido. Desobedece y es maldecido. ¿Sí? Esa es la restipulación de los pactos de obras o de los pactos de ley. Están sujetos a una obediencia. Sin embargo, aún la idea de mérito o ganancia es relativa en el sentido de que Dios dicta los términos de la obediencia que se rendirá, así como de la bendición que será dada como recompensa. O sea, si Dios no hiciera que las recompensas estuvieran disponibles mediante la obediencia pactual, la criatura jamás podría reclamar las recompensas de Dios porque nunca podría ser del Creador su deudor. Y por tanto, si Dios dice, haz esto y recibe aquello, entonces ese es el acuerdo. Eso me recuerda cuando en la parábola de los trabajadores, cuando el Señor dice que salió el dueño del campo y recogió a uno en la mañana y recogió al otro al mediodía y al otro en la tarde, ¿recuerdan? Y al final fue a pagarles. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se paró el de la mañana y dijo, pero ¿cómo es posible que yo llevo todo el día trabajando y me vas a dar lo mismo que el que trabajó solamente 2 horas? ¿Por qué? Pregunta, ¿acaso el Señor es deudor de estos obreros? En ninguna manera. Por eso le dijo, pero ese no fue el acuerdo al que llegamos. ¿Por qué me estás reclamando? Esto para decir o para repetir lo que acabo de decir. Las recompensas que se dan en los pactos, aun cuando dependan de la obediencia del hombre, son exclusivamente aquellas que Dios prometió dar y no más. Porque Dios no está en deuda con nadie. ¿Ok? Dios, hermanos, tiene la libertad de dictar las condiciones y las recompensas. Sí, eso obviamente es una ilustración, esa parábola, de cómo Dios tiene misericordia de unos desde la juventud, o de otros tiene misericordia en la adultez y a otros incluso ya en la vejez. Pregunta, el que recibió, vamos a decir, el que creyó más bien, en la juventud, ¿tiene algo que reclamarle al Señor porque va a recibir lo mismo que el que creyó en la vejez? Por supuesto que no. La promesa es la misma para todos. ¿Ve? Ok, seguimos. Dios entonces, hermanos, tiene la libertad de dictar las condiciones y las recompensas como estime conveniente según su propia sabiduría y justicia. Y una vez que Dios haya establecido una relación de obra-recompensa, o sea, hace esto y recibe aquello, se puede entonces reclamar la bendición conforme a la justicia. Ahora sí. En un pacto de obras, su obediencia gana la bendición por derecho. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, se gana el derecho de la recompensa.
Eso es un pacto de obras, hermanos. Y estamos hablando, como digo, de la restipulación, que requiere ¿qué? Obediencia. En cuanto a la sanción, estamos en la primera parte de la tabla. Estamos hablando de un pacto de ley. La restipulación quiere decir como la condición, ¿verdad? Es la obediencia. Y hablemos un poco de la sanción. Las sanciones, como ya se ha dicho, son las que formalizan los pactos, ¿verdad? Son las que le dan un acabado formal. Bueno, en este caso, las sanciones formalizan el pacto de obras. Una ley o un mandato considerada en sí misma la materia del pacto es simplemente un precepto que dicta lo que se tiene que hacer. Pero cuando una recompensa acompaña a la obediencia a una ley, una vez se establecen las sanciones, el pacto alcanza su realización formal. O sea, Dios hubiera podido decirle a Adán, por ejemplo, estamos hablando de un pacto de obras, ¿verdad? Dios hubiera podido decirle a Adán, por ejemplo, mira, lo mismo, de todos los árboles del huerto puedes comer, ¿verdad? Menos de este. Y punto. Pregunta, si Adán hubiese obedecido al Señor, no, sabemos que no fue así, pero ¿tú tenías algo que reclamarle a Dios? ¿Por qué? Porque Dios no se lo prometió, ¿verdad? Pero cuando dijo, el día que comas de este árbol morirás, entonces eso ya cambia la cosa. Ese es el acabado formal, esa es la sanción, exacto. ¿Ve? Muy bien, seguimos entonces. Cuando hay una recompensa que acompaña la obediencia a una ley, una vez se establecen las sanciones, el pacto alcanza su realización formal porque hay un mecanismo que hace cumplir de forma activa y obliga de manera legal la participación del copactante. Si se dan cuenta, ahí donde dice sanción, en el pacto de ley aparece el término copactante. ¿Por qué? ¿O qué significa eso? Bueno, hermanos, si estamos hablando de un pacto de ley o de obras, que pues esa es la forma, ¿no? Si estamos hablando de un pacto de obras, ¿sobre quién recae la responsabilidad para recibir la bendición de dicho pacto? En este caso, sobre el copactante. ¿Quién es el copactante? El copactante es la persona o el grupo de personas con los cuales Dios está entrando en una relación de pacto. Ese es el copactante. Y entonces, en este caso, el copactante o los copactantes están obligados sí o sí a obedecer las condiciones o las sanciones que Dios estableció para recibir de Dios la recompensa. Eso es lo que queremos decir. Entonces, ya explicamos un poco en términos generales lo que es un pacto de ley. Es un pacto que requiere obediencia de parte del copactante para recibir la recompensa. Eso, en términos generales, es un pacto de obras. Ahora, en contraposición a un pacto de ley, está uno que está basado en promesa, en la promesa. Es decir, un pacto de gracia. En un pacto de gracia, el disfrute de las bendiciones depende solamente de qué bendiciones Dios escoge prometer. Aquí el copactante ya no tiene ninguna responsabilidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El copactante ya no tiene ninguna obligación con Dios para recibir la recompensa. En consecuencia, la categoría pacto de gracia ha sido usada por los teólogos porque las bendiciones del pacto son concedidas gratuitamente, independientemente de las obras del copactante. Entonces, ahí tenemos la segunda línea, ¿verdad? Un pacto de promesa. Pues, ¿cuál es la responsabilidad del copactante? Simplemente recibir lo que Dios ha prometido. ¿Sobre quién recae la sanción en los pactos de gracia? Ya no sobre el copactante, ¿se dan cuenta? ¿Sobre quién? Sobre el prometedor del pacto.
En otras palabras, o específicamente hablando de quién, de Dios. Ahí las sanciones recaen sobre Él. Y por eso se llama pacto de gracia. Esta contraposición, ahora ustedes pueden decir, pastor, usted nos está hablando en términos muy elevados y parece que no tiene sustento escritural. Esta contraposición es afirmada, hermanos, claramente en Romanos 11, versículo 6, donde dice, y si por gracia, ya no es por obras. Escuchen esta terminología. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si Dios en el pacto de gracia nos estuviera demandando obediencia para recibir los beneficios, entonces ya no es de gracia. ¿Se dan cuenta? Y si es por obras, entonces ya no es por gracia, sigue diciendo el texto, ¿no es cierto? Entonces la obra ya no es obra. Eso es todo lo que estamos diciendo aquí, hermanos. Que son dos tipos de pacto que hay que verlos en su contexto y que hay que entenderlos como las Escrituras nos los revelan. Y esto es súper importante, hermanos, para que no nos confundamos a la hora de estudiar cada uno de los pactos. Hay que estar claros qué tipo de pacto es este, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estipulaciones, las condiciones? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Sobre quién recaen las sanciones? ¿Quién tiene la obligación de guardarlas? ¿Qué es lo que se promete? ¿Cuál es el juramento? ¿Cómo se le dio un acabado formal? Por eso estamos estudiando esta tabla, hermanos. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Mira lo que dice allá. Pero al que obra, acuérdense, si estamos hablando de un pacto de obras, si el copactante cumple con la restipulación, entonces tiene el derecho de reclamar la recompensa, ¿no es cierto? Ok. Al que obra, dice Pablo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por supuesto, yo cumplí, dame mi parte. Eso es lo normal. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, es por gracia. Y bueno, ustedes ya saben, lo hemos visto muchas otras veces, en términos específicos de justicia o de salvación, ¿quién puede pararse delante de Dios y decirle a Dios, dame lo que es mío, porque yo me lo gané? ¿Quién puede? Nadie. En otras palabras, y de hecho me estoy adelantando también, en otras palabras, bajo los pactos de obras, ¿quién puede obtener los beneficios de Dios? Por eso en Jeremías 31, eso lo vamos a ver después cuando lleguemos al nuevo pacto, pero por eso el Señor dice, mire, aunque yo fui como un marido para ustedes, ¿no es cierto? Aún así quebrantaron mi pacto. Entonces, en otras palabras, Dios dándole a entender al pueblo, y bueno, a nosotros también, por supuesto, que por las obras de la ley, ¿quién será justificado? Ninguno, ¿no es cierto? Y Gálatas 3:18 también nos dice algo sobre esto. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Este versículo lo que está diciendo básicamente es esto. Mire, hay dos formas de alcanzar la justicia delante de Dios. Una por las obras de la ley, otra por la promesa. Y si es por una, entonces ya no es por otra. Si ustedes, y ese era el problema de los Gálatas precisamente, eso lo vamos a ver ahora que empecemos. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que muchos de ellos estaban dejando llevarse por falsos maestros judaizantes, ¿no? Que le decían el evangelio más la circuncisión.
Y la circuncisión los obligaba a someterse a las obras de la ley. Entonces, por Pablo dice, miren, si es por las obras, pues ya no es por la promesa. Así que ustedes escojan, ¿bajo cuál de los dos pactos ustedes quieren estar en una relación con Dios? Porque si ustedes se agarran de uno, no pueden tener el otro. Y ya saben lo que ocurre por las obras de la ley. Él mismo lo dice en Gálatas. Por las obras de la ley nadie será justificado para con Dios. En un pacto de gracia, hermanos, las bendiciones entonces son externas al copactante y le son imputadas sin tener en cuenta méritos u obras. Esto también quizá lo vamos a ver más adelante cuando otra vez el tema de la cabeza federal. Bueno, específicamente en el nuevo pacto, ¿no? ¿Cómo es que al hombre se le imputa la justicia de Cristo? Eso es gracia. ¿Qué hicimos usted y yo para ganarnos el favor de Dios? ¿Qué hicimos usted y yo para merecer la justicia de Dios? Se nos fue imputada y por eso es de gracia. ¿No es cierto? Sin tener en cuenta los méritos u obras. No se necesita ganar las bendiciones del pacto, sino más bien recibir las bendiciones de dicho pacto. Eso hace la diferencia. Ahora, como una ley por sí sola no es un pacto, ya se dijo, una ley por sí sola no es un pacto, así tampoco una promesa por sí misma es un pacto. Hay muchas cosas que Dios ha prometido en las Escrituras que no necesariamente fueron en forma de pacto, ¿no es cierto? Por eso, el autor de los Hebreos, en el capítulo 9, si no estoy mal por ahí, nos habla de que Dios, ¿verdad? Y eso que Él es inmutable, Él no cambia de parecer como nosotros, pero por dos cosas que son inmutables, ¿verdad? Se me van los términos específicamente del texto, pero en otras palabras lo que está diciendo es que Dios juró, ¿verdad? Por dos, ¿respecto a qué cosa? Respecto a la salvación, respecto a la justificación. Miren, hermanos, cuando hablamos en términos de justicia o en términos de salvación, debemos estar claros en esto. La salvación no es solamente una promesa. Como digo, Dios ha prometido muchas cosas en la Biblia, pero no todas tienen un acabado formal, como por ejemplo el nuevo pacto. El nuevo pacto sí tiene un acabado formal, y no solamente eso, sino que se cumplió la sanción de dicho pacto. ¿Cómo? ¿Quién? Pregunta. Yo creo que ustedes ya saben la respuesta. Pero en el nuevo pacto, ¿sobre quién cayó la sanción de dicho pacto? Y Él la cumplió a cabalidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿ven la diferencia? Cuando hablamos en términos de justicia, Dios no solamente la prometió, sino que Dios juró por sí mismo, no teniendo otro mayor por quien jurar. Entonces, hermanos, seguimos. Las sanciones, entonces, garantizan que quien promete ciertamente cumplirá la promesa solemnizada como un pacto. Y nuevamente, hermanos, tenemos que ser prudentes cuando decimos que estos dos fundamentos legales, o sea, ley y promesa, no excluyen la presencia de leyes o promesas en uno u otro sentido absoluto. Su cualidad de ser mutuamente excluyentes solo hace referencia a la base para el disfrute de las bendiciones. Ya se dijo, una cosa es un pacto de obras, otro es un pacto de gracia. El uno depende o está condicionado de la obediencia del copactante, el otro se ofrece libre o gratuitamente. O sea, son excluyentes en cuanto a la base para el disfrute de las bendiciones. Entonces, en un pacto de obras, cuando se ha rendido obediencia, se disfrutan las bendiciones prometidas. ¿Claros?
Cuando se ha rendido obediencia, se disfrutan las bendiciones prometidas, como el antiguo pacto. Por el contrario, en un pacto de gracia, después que las promesas han sido recibidas, se introducen las leyes. Por ejemplo, en el nuevo pacto, ¿estamos sin ley completamente? En ninguna manera. Pablo lo pone en estos términos, en Romanos 6:1, 6:2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. O sea, pero ahora, la obediencia no hace depender el cumplimiento de la promesa. Primero vino la promesa, primero vino el disfrute de la promesa y después se introdujeron las leyes. En el primer caso, o sea, en el caso del pacto de obras, la promesa tiene que ser ganada, mientras que en el segundo, la ley entregada no socava la promesa que ya se ha dado. Oigan esto, hermanos. Dios no demanda obediencia en el nuevo pacto para el disfrute de las bendiciones. Escuchen cómo dice en Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre, y noten, esto es una alabanza, esto es un canto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según la obediencia de cada uno de los santos. ¿Dice eso? Noten en qué se basó el disfrute de las obediencias, de las promesas en el nuevo pacto. Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde que creímos. Porque saben que muchos creen en la elección, pero en una elección, ¿verdad? Que ya no es elección en ningún sentido. Bueno, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera habíamos nacido, cuando no habíamos hecho ni bien ni mal, para que las cosas se cumplieran conforme al propósito de Dios. Así que las bendiciones, específicamente hablando del nuevo pacto, no dependen en nada de nosotros. Ya las tenemos en Cristo. Y de eso se encarga el capítulo 1, específicamente, de enseñarnos eso. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a vivir como se nos da la gana. Porque como ya en Cristo estamos benditos con toda bendición espiritual, comamos y bebamos, que mañana morir. No. Luego, capítulos 4, 5 y 6, el apóstol mismo nos dice cuál es la forma o el estilo de vida de aquellos que ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Vienen las leyes, pero las leyes no socavan la promesa. ¿Ve? La promesa ya se dio. Y lo que se espera es que aquellos que ya han sido bendecidos con esas promesas vivan de esta manera. Por supuesto, también no podemos pasar por alto que ninguno, obviamente los creyentes, estamos hablando de creyentes, ningún creyente tiene el poder en sí mismo para vivir a la altura de Efesios 4, 5 y 6. En otras palabras, el mismo Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Él es el mismo, eso lo vimos en la última prédica de Hebreos, ¿recuerdan? El Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis conforme a su voluntad, lo que a Él le agrada. El mismo que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, es el mismo que nos va a capacitar para entonces vivir la vida cristiana. Pero hermanos, vamos viendo, por ejemplo, y nosotros lo creemos a todas luces, el nuevo pacto es el pacto de la gracia.
Y sin embargo, eso no quiere decir que entonces ya no hay ley o que ya no debamos ninguna obediencia a Dios. No, eso no significa eso, ¿verdad? Eso es, estamos hablando en términos de qué, de cómo obtenemos el disfrute de las bendiciones. Eso es otra cosa. Como alguien lo ha resumido, el contraste de estas dos clases de pacto es como si uno dijera, haz esto y vive, mientras que el otro dice, vive y haz esto. En el pacto de obras, o en los pactos de obras, se dice, haz esto y vive. Si diereis oído a mi voz, entonces. En los pactos de gracia se dice, vive y haz esto. Así de sencillo. Y aunque podemos distinguir entre la manera en que las partes pactantes responden a las leyes y promesas, o la restipulación, y los pactos que surgen de tal distinción, como ya dije hace un momento, no todos los pactos entre Dios y el hombre siguen esta rígida dualidad. En el contexto de la obtención de justicia perfecta, hermanos, las escrituras son claras en cuanto a que gracia y obras, ley y promesa son opuestos absolutos. Tú no puedes obtener la justicia de Dios por dos caminos diferentes, por dos caminos que son totalmente opuestos. No, eso no es posible en términos de justicia. Sin embargo, no todos los pactos entre Dios y el hombre tienen en perspectiva la justicia perfecta. Hermanos, esto a mí me ayudó muchísimo, les cuento. Porque yo creo que aquí es donde se presenta la confusión, específicamente cuando hablamos de los pactos desde una perspectiva presbiteriana, etc. O incluso sin ser presbiterianos todavía pueden estar confundidos. Y es que nosotros, por, no sé, quizás por desconocimiento, se puede decir en parte, tendemos a pensar que todos los pactos tienen en perspectiva la justicia perfecta. O sea, que Dios en todos los pactos está prometiendo justicia perfecta. No, mis hermanos, no es así. Dios no está... Lo que Dios le prometió a Abraham no es lo mismo que nos prometió a nosotros en el nuevo pacto. Aunque el pacto de Abraham y el nuevo pacto son pactos de gracia, pero no se prometió lo mismo. Y lo que Dios le prometió a Abraham se lo cumplió. Pero lo que Dios nos promete a nosotros también tiene su cumplimiento. Es decir, por ejemplo, los pactos que Dios hizo con Israel ofrecen bendiciones con base tanto en la promesa como en la obediencia. Que los descendientes de Abraham, por ejemplo, se multiplicarían y heredarían Canaán fue una promesa gratuita, protegida por sanciones, según Génesis 15, otra vez, cuando Dios pasó por entre los animales. Esas promesas que Dios le hizo a Abraham fueron de gracia, no dependían en nada de Abraham, de su obediencia, ni de sus herederos. Ahora, ¿qué individuos, familias y tribus disfrutarían de esa herencia? Dependía de su obediencia. Un compromiso que estuvo igualmente sancionado. En Génesis 17 con la circuncisión y luego en Éxodo 20 con el establecimiento del nuevo pacto. Entonces, hermanos, vamos viendo que, miren, lo acabo de decir, pregunta, ¿en el pacto abrahámico se estaba prometiendo algo con respecto a la justificación por la fe sola? No se estaba prometiendo específicamente a eso. Se prometió, sí, una simiente que sería de redención. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero de hecho fue a esa simiente, ya sabemos quién es, Cristo, fue por medio de esa simiente que a nosotros sí se nos prometió justicia perfecta.
A Abraham no se le prometió justicia perfecta. A nosotros sí se nos promete. Por eso aquellos santos del antiguo pacto no podían disfrutar. Eso ya lo vimos en Hebreos, hermanos, no es nuevo. Yo sé que a veces esto parece un tipo rompecabezas tratando de armar las piezas, pero hermanos, esto no es nuevo. Ya lo vimos en Hebreos. Los santos del Antiguo Testamento no pudieron disfrutar de todas las bendiciones que nosotros disfrutamos ahora bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque no era para ellos. No se les prometió a ellos. Esas son para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. A ellos se les prometieron otras cosas y se les cumplió. Otra vez, no estamos hablando en términos de justicia. En términos de justicia, ellos son salvos por la misma gracia que usted y yo somos salvos. Pero en términos de bendiciones, a ellos se les dieron unas, a nosotros se nos han dado otras. Bien, hermanos, hasta aquí, y eso pensé, que se me iba a ir todo el tiempo en esta sola diapositiva, porque hay mucho material aquí contenido, había mucho que explicar. Yo espero, en verdad, en el Señor, que haya sido lo más claro. Hay mucha terminología nueva, seguramente, para muchos de ustedes. Si tienen preguntas, no duden en levantar la mano. Eso nos beneficia a todos. Ok, antes de que comiencen a preguntar o a aportar algo, quería decirles algo bien importante, principalmente hoy que se dividió el grupo, que muchos están arriba en el discipulado. Ahí ustedes avísenles a los hermanos que están arriba, aunque ya se les dijo un poco, que tienen que escuchar los mensajes. No, todavía no, en 8 días empieza. Oh, en 8 días. Aquí están bueno, todos aquí todavía. están todos. Bueno, mejor que me escuchen todos. Porque ya que estoy acá no veo nada que pasa atrás. Entonces, bueno, es bien importante que los que van a estar en el discipulado, como quiera, escuchen estas clases, porque cuando nosotros hablamos de hermenéutica, que son herramientas para entender la Biblia, bien importante, esta clase es muy importante, es de suma importancia, porque es una herramienta teológica, no es opcional, es una herramienta teológica. Dentro de las reglas especiales de la hermenéutica, por ejemplo, está uso del lenguaje figurativo y simbólico, que es importante en esta clase. Lo han bien, uso de tipos y símbolos. Eso lo han enseñado perfectamente en esta clase. Pero la parte más importante, que la regla número 6 de las reglas especiales, es la interpretación de los pactos. La interpretación de los pactos. Te pierdes en los pactos y pierdes el esquema, el esqueleto de la teología bíblica. Esa es la interpretación de los pactos. Y también hay otra regla que ahora resulta que me la pusieron periférica. Periférica quiere decir que es importante, pero no tanto. Todo lo que yo prediqué de Apocalipsis resulta que es periférico. ¿Me entienden? Y no me duele porque no lo dicen cualquiera. Lo llegó a decir hasta Spurgeon, el cual amamos. Llegó a decir, dejen de estar con Apocalipsis y prediquen a Cristo. Pero resulta que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios envió por medio de su ángel a sus siervos, a todos los creyentes. Eso no puede ser periférico. Así que la séptima regla de las reglas especiales de la hermenéutica es la interpretación de Apocalipsis o de escatología desde una perspectiva personal y final. Oiga lo que dije, personal y final, porque eso cambia todo. ¿Qué quiere decir? Que el Apocalipsis, la Iglesia Católica lo aventó unos franciscanos al pasado y otros lo aventaron en un futuro. Así que a ti no te preocupes. ¿Quién es el anticristo? No se preocupe. Así habla ahorita la teología antropocéntrica. Cuando le pregunta por el anticristo, no se preocupen por ese personaje. Cuando él venga, la iglesia ya fue raptada. ¡Wow! ¡Qué manera de dañar a las ovejas! Así que la escatología, de una manera personal, quiere decir que es pasada, es presente y es futura. Y también el estudio de los pactos son 2 reglas hermenéuticas, o sea que no son opcionales
Y el que no sabe esto nunca va a entender la Biblia a cabalidad. Yo creo que, hermanos, aprovecho para decir esto. Yo creo que uno de los problemas también principales, por ejemplo, de nuestros hermanos presbiterianos es que, como digo, esto fue algo que a mí mismo me sorprendió y me ayudó mucho. No todos los pactos entre Dios y el hombre tienen en perspectiva la justicia perfecta. O sea, como ya se dijo, no todos los pactos están hablando en esos términos o no están prometiendo eso. Yo creo que uno de los errores principales de los presbiterianos es que ellos entienden o asumen que todos los pactos, ¿verdad?, están en perspectiva de lo que es la justificación. Y en ese orden de ideas, por eso ellos hablan de una esencia o de una sustancia. Desde allá, desde Abraham, es la misma sustancia la que se viene, ¿verdad?, la que viene revelándose progresivamente. No, hermanos, no es así. Cada pacto es independiente. Dios le prometió algo a Abraham, pero Dios nos está prometiendo algo a nosotros, ¿verdad?, distinto en perspectiva. Así que yo creo que ese es uno de los errores y la razón por la cual ellos, por ejemplo, pues ya ve, hasta el día de hoy siguen bautizando infantes, porque ellos tienen en perspectiva lo mismo que se le dijo a Abraham. Creen que la esencia de lo que se le dijo a Abraham es la misma esencia de lo que Dios nos dijo a nosotros por medio de Cristo en el nuevo pacto. Pero bueno, sí. 2 puntos. Cuando estabas hablando acerca de la justicia perfecta, desde una manera o perspectiva de alguna manera apologética, lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos el entendimiento de la justicia de Dios como si a alguien le diste algo, a todos se los tienes que dar. O si a uno perdonaste, a todos tienes que perdonar. Y de hecho en nuestra vida diaria ni siquiera vivimos nosotros mismos así. Puedo pensar un ejemplo cuando vas a la corte y el juez está ahí, pasa un ticket de un semáforo que fuiste a exceso de velocidad, no sé. El juez, de acuerdo al caso, no da su veredicto no es para todos el mismo. O sea, ni nosotros humanamente en nuestro diario vivir actuamos, ni nuestras propias leyes son de igual manera, pero sin embargo cuando pensamos en las cosas de Dios decimos, bueno, si perdonó a uno tiene que perdonar a todos, o si salvó a uno tiene que perdonar a... Y ese es el pensar común. No sé que no es en nuestra doctrina así, pero entonces la justicia perfecta en ese sentido no es bíblico, si lo podemos decir de esa manera. Y el segundo punto es en la segunda parte de ahí del cuadro, la seguridad de nuestra salvación, y una de las objeciones que tienen a las doctrinas de nosotros es la elección, ¿no? La elección particular que tiene Dios con las personas. Y siempre esa es una manera de que nos atacan, de decir, bueno, es que ustedes creen que solamente Dios salva a uno, sino a todos, o X, ¿no? Pero también otra manera, haciendo un poco a un lado, digámoslo así, la elección, que a veces es un tropezadero para muchas personas. Aquí lo podemos ver como la promesa del pacto de gracia era, la sanción recaía en Dios mismo, no recaía en nadie más. Entonces nosotros, ahora que entendemos estas doctrinas y podemos ver que esa salvación, esa seguridad de nosotros de la salvación, de no perderla, porque creemos que nosotros no perdemos nuestra salvación, es precisamente, la podemos ver en eso, en que si nosotros perdiéramos nuestra salvación, ¿para quién sería la sanción? Para Dios mismo. Entonces, en este caso, la recepción, cómo nosotros, ahí donde dice restipulación, cómo nosotros recibimos la promesa, o cómo en el término que tienes ahí, cómo es la recepción de la promesa, a través de nuestra fe. Pero si nosotros vemos que si eso falla, o el plan de salvación falla, entonces la sanción sería para Dios, y eso es impensable. Claro. Puesto que Dios, conociendo sus atributos, Él es inmutable, obviamente Él es perfecto y todo, omnipresente, omnipotente, y claro que no va a fallar en la promesa que Él. Por eso hacemos
alusión a que cuando era un pacto, ¿quién pasaba delante de esos cuerpos? O de ese cuerpo partido, fue Dios con Abraham, ¿no? Cuando prometió. Sí. Entonces, en ese sentido podemos ver cómo la seguridad de nuestra salvación está en Dios, en que si no se cumplía esa seguridad de salvación, quien tendría el castigo sería Dios mismo, lo cual es ilógico e impensable. Sí, bueno, aunque permítame, sí, está muy interesante el punto y permítame hacer esta aclaración, ya con esto terminar. Como les acabo de decir, tanto el pacto abrahámico como el nuevo pacto son pactos de gracia, aunque cada pacto promete cosas distintas. En el pacto abrahámico, Dios pasó por entre los animales. Él, vamos a decir, se echó sobre sí mismo la carga de la sanción, ¿verdad? Dios cumplió con Abraham, ¿sí o no? Sí. En ese sentido, hermanos, el pacto con Abraham es una ilustración pálida y tenue de lo que es el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto Dios no pasó por el medio de los animales. En el nuevo pacto, la simiente prometida a Abraham murió. No solamente juró la muerte, sino que él mismo la experimentó. Él experimentó, sobre él recayeron las sanciones, ¿sí?, del nuevo pacto. Él recibió todo el castigo, todo el peso de esas sanciones y amenazas. Ahora, lo grande de esto, hermanos, es, como decía el hermano Dani, ustedes se imaginan, hermanos, si después de que Dios ha mandado a su santo y unigénito Hijo, no solo para jurar la muerte, sino para morir física y literalmente, y no solamente físicamente, sino en un sentido espiritual, sufrir la más grande condenación de sus escogidos. ¿Ustedes creen, hermanos, que eso en algún momento puede cambiar? En ninguna manera. En ninguna manera. Por eso, otra vez, por dos cosas que son inmutables. Una, Dios es inmutable, Él no cambia en sí mismo, su naturaleza es así. Y número dos, por el pacto que Él ratificó con el sacrificio de su propio Hijo. Esas son dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Ve? Y eso es una garantía absoluta. O sea, hermanos, esto realmente nos debería dar mucha paz y mucho consuelo a los creyentes. Exacto. Sí, bueno, gracias por la aclaración. A lo que yo me refería era que una vez ya nosotros creyendo en Cristo, y gracias porque, bueno, yo lo di por asumido, Claro. Pero ya una vez que Cristo murió en la cruz por nosotros, ya esa imputación, que es lo que vamos a ver después a través de la cabeza federal en Cristo, ya recibimos a través de la fe, ya recibimos esa gracia. Entonces ya no habría manera de nosotros cómo perder esa salvación, puesto que Cristo ya pagó en la cruz por él, por nuestros pecados, y otra, puesto que la promesa fue Dios hizo esa promesa y juró por él mismo, y por lo que hizo Cristo. Sí. Dos cosas están implicadas ahí: su naturaleza y la obra de Cristo. Muy bien, vamos a concluir, hermanos. Si tienen preguntas, bueno, pueden hacerlas en el descanso. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta hora, que podemos estudiar tu palabra, ver las riquezas, Señor, de lo que has revelado, de lo que has dejado escrito, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu, la obra iluminadora, Señor, de tu Espíritu, dándonos entendimiento. Señor, te ruego para que estas cosas no queden en el aire, en un vacío, sino que realmente tengan cabida en nuestro corazón, las podamos creer y descansar en ellas, Señor. Realmente es muy consolador saber que estamos en manos de un Dios como tú, de un Dios que es inmutable y de un Dios que
diste a tu propio Hijo para ratificar tu promesa. Te damos muchas gracias y te alabamos en Jesucristo. Amén.